Hola mundo, estamos aquí una vez más orbitando el planeta Tierra en nuestro Hazayé, como siempre junto a la compa de ruta, Ana María Lara López, la filósofa filosa que está siempre puntual en el programa, tejiendo los pensamientos, los caminos, las ideas, los quehaceres de nuestros invitados. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia en cuerpo, alma, vida y corazón aquí de Mauricio Vanegas. Mauricio Vanegas es uno de los gestores y promotores culturales que más ha contribuido en los últimos 20 años en la generación de marcos legales para el resguardo, la transferencia, la preservación de lo que llamamos el patrimonio cultural inmaterial. Mauricio es un incansable trabajador por la cultura. Actualmente Mauricio es director de la Biblioteca y Centro Cultural de la Villa Primero de Mayo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Este centro cultural es pues un lugar que ha acogido a un montón de mentes brillantes, gente talentosa de allá, que empezó ahí en la esquinita del barrio, a unas cuadras de ese centro cultural está la casa de mi madre, donde yo crecí, y me alegra mucho que estés ahora dirigiendo ese espacio. Carlitos Vaca lo dirigió mucho tiempo, descansa en paz ya él, fue uno de los bibliotecarios que iba como los testigos de Jehová, casa por casa en el barrio, invitando a leer y presentando los nuevos libros que llegaban a la biblioteca. Impresionante el trabajo que hacía Carlos Vaca, aprovecho para nombrarlo, porque de esa manera sus acciones y su memoria sigue presente también, ¿no? Mauricio, querido, muchas gracias por aceptar esta invitación al programa. Y aquí la compa tiene tejida una pregunta, una provocación para que empecemos este diálogo. Gracias, Mauricio, por acompañarnos hoy día. Gestor cultural. Es bien complejo el trabajo que se hace desde la gestión cultural. A nivel mundial, el Tratado 27 o el artículo 27 de los tratados de derechos humanos es el que habla precisamente de la cultura. Y estos tratados pareciera que se entendieron como que bastaban y sobraban para los países, entonces en muchos lugares se ha hecho prescindible legislar sobre la cultura. Pero quienes se dedican a la gestión cultural encuentran de inmediato ese vacío, ese tope, esa fuga de sentido, ¿no?, que aparece cuando queremos saber qué es la cultura o qué implica el derecho a la cultura. En general se ha atacado por el resguardo del patrimonio, ¿no? Fomentar la sostenibilidad, hoy día está muy asociado. Hay una trilogía, ¿no?, derechos económicos, sociales y culturales, pero parece que los derechos culturales quedan huérfanos. Entonces nos parece muy interesante y muy valiosa tu presencia hoy día para que nos cuentes un poco desde tu experiencia cuáles son los desafíos y cuáles son las problemáticas a las que tú te has enfrentado en tu trayectoria en la gestión cultural. Así que vamos a partir por ahí, Mauricio, para empezar el tejido. Bueno, primeramente, muchas gracias, Ana María. Un gusto conocerte por medio de este programa. Saludos, Claudia, con el cariño y el calor de la amistad que tenemos de años. Te mando un fuertísimo abrazo también para vos y para mí realmente es un honor poderlas acompañar en este programa. Bueno, el tema de la gestión cultural para mí ha sido algo muy complicado irla entendiendo dentro de mi país. Aquí en Bolivia la gestión cultural, para empezar, es un término que todavía no está del todo asimilado. Lo digo así porque de pronto el gestor cultural se tiene que ir adaptando en la situación y la forma social que vive su país, su zona, su ciudad. Y ahí has tocado algo muy interesante, Ana María. El hecho de poder hacer gestión cultural nace justamente con el propósito también de poder articular lo que es el Estado, lo que es la iniciativa privada y obviamente el JANE, como decimos los Canvas acá, el contenido de esto son nuestros artistas, nuestros gestores, nuestros actores culturales. Y de repente la carencia de normas y leyes hace de que esto sea invisible y por tal razón de repente cuesta demasiado poder articular esta relación. En Bolivia, para empezar, no tenemos una ley nacional de cultura que pueda regir, es una vergüenza, siendo un país
multicultural, pluriétnico. Entonces, venimos, creo, más de 40, 50 años tratando de dibujar una ley de cultura que pasa de mano en mano, de generación en generación, de actores en actores, de políticos en políticos, y que hasta ahora se lo puede realizar. Entonces, como que hay una tendencia a pensar de que esto es un capricho político o estatal que de pronto no te permite poder asentar en una ley porque de pronto te puede absorber recursos, atenciones y necesidades que de repente quieren destinarlas para otra cosa, ¿no? Entonces, ahí de repente la gestión cultural se siente, a mi parecer, muy cuestionada, muy abandonada, ¿no? Los problemas son muchos, yo diría a nivel de problemática, son bastantes, no solamente porque la gestión aquí en Bolivia nos cuesta demasiado poderla encaminar y desarrollar, sino que también la diversidad social, cultural, de pensamiento que tiene este país hace que las cosas no puedan engranar bien. Entonces, es de repente importante, imperioso que desde aquí podamos, como bolivianos, podamos crear un método propio, un plan propio para hacer la gestión cultural, pero eso tiene que ser con el apoyo integral de todos, ¿no? De los sectores, actores y también del Estado. Es necesario, es fundamental poder redibujar todo este tema de acciones que puedan ir llevando a poder encaminar un plan de acción en materia de gestión. A propósito de ello, Mauricio, y comparto aquí pantalla, esta es en una de tus gestiones cuando estabas en la gobernación, tu trabajo como, yo diría, como legislador cultural a nivel departamental, fuiste de los, digamos, gestores culturales que se atrevió a dibujar, a generar este marco legal, y esta es una ley departamental de declaratoria de patrimonio cultural intangible al carnaval cruceño a propósito de los últimos acontecimientos y este trabajo tuyo ahora en la Secretaría Municipal de Cultura y Turismo. Y claro, aquí hay una muestra clarísima de toda una historia, de la identidad, de todos estos elementos que rodean, que bordean el patrimonio cultural inmaterial. Contanos un poquito cuáles fueron, digamos, las alegrías y las tristezas dentro de este proceso para que el mundo conozca tu trabajo en este sentido. Por otro lado, también esto que vos mencionás y bueno, en tu perfil, en tu trayectoria de vida también, vos has trabajado mucho para el resguardo del tema de los rituales, de las fiestas patronales. ¿Qué marcos ahora a nivel económico existen? Son funcionales, digamos, y están al alcance del gestor cultural, y qué es lo que se tiene todavía que seguir perfeccionando ante la ausencia de una ley nacional de cultura, la ley marco de autonomías departamentales que existe en Bolivia, de alguna manera ha permitido dibujar estos escenarios legislativos. Sin embargo, a nivel de políticas públicas y descentralización de recursos y asignación, digamos, sistemática de recursos económicos y capital humano, todavía hay mucho camino que recorrer. Vos ahora estás como director, pero ¿quién es tu equipo? Si es que tenés equipo, o estás solo remando contra la corriente o viendo opciones del mecenazgo cultural. Háblanos un poco de ese jane, ¿no? De ese jane que es el jugo, la experiencia. Bueno, Claudia, primeramente lo del tema de esta ley de declaratoria de patrimonio del carnaval cruceño, es importante mencionar que ha sido un equipo de personas que hemos trabajado en esto. Primeramente está Nino Gandarilla, historiador que vos lo conocés muy bien en Santa Cruz, que le dio todo el contenido histórico fundamental para esta ley, esta propuesta. Por otro lado, la gente de la ACCC, ya a la cabeza de la parte técnica de Jorge Stratis, ¿no? Y junto con Gustavo, han sido las personas que han podido darle también el impulso para que esto se vaya dando de a poco. Mi participación en esto ha sido darle la articulación desde la parte estatal, lo importante que es la parte estatal de poder declarar el patrimonio cultural, porque hay que entender de que en Santa Cruz, como
en gran parte de las ciudades de Bolivia piensan de que el carnaval cruceño es solamente jarana, fiesta, jolgorio, como decimos acá, chupa, bebida y farra, ¿no? Pero no entendemos de que la parte profunda del carnaval guarda historia, guarda identidad, guarda música, tradición, cultura también. Entonces, esa parte que de pronto se ve opacada por lo que muestra la otra cara del carnaval, la parte alegre, que es la que más se consume, era importante poderla proteger y conservar. Entonces, hoy por hoy hemos logrado sacar la declaratoria de patrimonio a nivel departamental, considerando también que ya el carnaval cruceño, el corso cruceño, ha sido declarado patrimonio a nivel nacional hace unos años atrás. Entonces, el propósito de estas declaratorias de patrimonio, en este caso el carnaval, como ya también se lo trabajó en Valle Grande, un carnaval muy tradicional, muy conservador de su identidad, también está declarado a nivel nacional, a nivel departamental y también a nivel municipal. Creo yo que la tarea pendiente, y ahora que estoy en este otro camino que va sobre el tema de la gestión cultural, que es el ámbito municipal, marco para mí un plan de trabajo a futuro de poder apoyar y sumarme a cualquier equipo que sea necesario para poder declararlo al carnaval cruceño patrimonio municipal. ¿Por qué es importante la patrimonialización? Todos lo sabemos, Claudia, que es el instrumento necesario, importante, que nos permite hacer un ejercicio de conservación, de preservación, donde el Estado se ve en cierta forma obligado a poder tomar atención para poder desarrollar estas acciones. Entonces, el carnaval, para nosotros los cruceños, es una fiesta que tiene más de 400 años de antigüedad. Es más, nace junto con la fundación de este país, perdón, de esta ciudad de Santa Cruz, ¿no? Los mismos apuntes de Nino Gandarilla manifiesta que Ñuflo de Chávez, nuestro fundador, tocaba la guitarra en los días de carnaval, justamente cuando funda esta ciudad. Entonces, estamos hablando que nacimos siendo carnavaleros, ¿no? Y bueno, posteriormente esto se va dando con la participación también que va sumando mucho sincretismo, mucha religiosidad, mucha cosmovisión de parte de los pueblos indígenas que van haciendo que el carnaval cruceño vaya teniendo una identidad. Llega la época moderna y no podemos también desmerecer el aporte importantísimo que ha generado Brasil, teniendo nosotros la frontera con ellos, para también irle dando un toque particular. No somos Brasil, no somos Argentina, no somos el carnaval de Paraguay, tenemos un propio carnaval que es el aditamiento, que nace con un aditamiento desde su nacimiento de esta ciudad, sino que también con el aporte de los pueblos indígenas. Entonces, el hecho de que nos pintamos las caras, el hecho de que ocupamos las pinturas, que ocupamos el barro, nace justamente de la cultura guaraní. Y de repente vamos a ir encontrando muchos elementos de nuestro carnaval que de pronto están ahí metidos nuestros pueblos indígenas. Entonces, si lo vemos desde ese lado, Claudia, vamos a poder encontrar de que el carnaval guarda identidad, historia y mucho contenido de cultura. Por eso fue que trabajamos de cerca con la ACCC para poder envitrinarlo el carnaval cruceño, visibilizarlo desde la parte estatal a nivel local, para que de pronto pueda tener el Estado un instrumento de poder apoyar. Lamentablemente hasta ahora no se ha podido dar. Desgraciadamente el gobierno central no ha escuchado hasta ahora que apoye el carnaval cruceño con los recursos necesarios para poderlo realizar. Bueno, por un lado eso, y la gobernación con sus pocos recursos también ha estado muy limitada. La única que ha estado apoyando de manera un poco logística es la alcaldía, ¿no? Siempre lo ha venido haciendo, entregando los escenarios, dando de repente la iluminación, soporte de seguridad, algunas que otras normativas que permiten accionar, pero para mí el trabajo de la ACCC y de todas las personas que están alrededor ha sido fundamental para poderlo mantener. Este año, ustedes saben muy bien que hemos tenido un conflicto muy serio en Bolivia, en Santa Cruz, por sobre todo con la presión del gobernador Camacho, y eso ha generado incluso que meses después todavía trastoque el peligro de tener nuestro carnaval. No desmerezco para nada el carnaval de Oruro, que es otra fiesta muy grande que tiene nuestro país con calidad de exportación, al igual que el Corso de Corsos de Cochabamba también, que se celebra una semana posterior al carnaval de nosotros, pero esos escenarios se han visto más fortalecidos
en este año, a diferencia del nuestro acá, porque mucha gente tuvo que emigrar a ver el carnaval en esos otros departamentos, ¿no? En Oruro y Cochabamba. Bueno, yo actualmente, Claudia, estoy como responsable del Centro Cultural de la Villa Primero de Mayo. Ese es mi cargo actualmente. Me han dado la tuición de poder apoyar a un equipo de personas aquí que de pronto se dedican a la enseñanza de la música folclórica tradicional con instrumentos, bueno, no tan folclóricos, pero que se los ocupa dentro de la música tradicional, como la guitarra, el violín, la flauta traversa, la mandolina, ¿no? Son parte de los instrumentos que se están enseñando aquí con un equipo de músicos que son de representación indígena, que son de representación provincial, ¿no? Tengo vallegrandino, que no lo puedo llamar indígena, pero son criollos vallegrandinos, como también chiquitanos, guarayos, que de pronto están enseñando a niños y jóvenes. También tengo profesores de danza, que aunque los tengo por convenio acá, ellos están trabajando en la enseñanza y la formación técnica académica de la danza contemporánea, el jazz como clásico, además de danza urbana. También tengo 2 escuelas de convenio que están trabajando conmigo aquí, dando clases gratuitas de teatro, de títere, de mimo. En fin, es un equipo grande de personas que estamos dándole vida a este escenario, a este centro cultural, para poder un poquito llegar a los niños y jóvenes de esta zona de la Villa Primero de Mayo, ¿no? Entonces, ese es más que todo para que un poquito puedan entender mi trabajo aquí. Estamos no hace ni 3 semanas, ¿ya? Asignados a este lugar, junto con mi colega Sergio Urgel, que es otro de los antiquísimos que tenemos en la Casa de la Cultura. Así que le digo a Sergio de que creo que la tarima de la Casa de la Cultura y él son las cosas más antiguas que tenemos en cultura. Y eso se debe a la perseverancia que él ha tenido de ser siempre consecuente como un gestor cultural, ¿no? De él ha aprendido muchísimo. Ya ha superado los 30 años, creo, de actividad de gestión. Bueno, voy por ahí, querida Claudia, y bueno, creo que me salté una pregunta que me hiciste sobre el tema de los rituales y las ceremonias. También son acciones normativas que hemos apoyado para poder enmarcar también la cosmovisión y esa ritualidad de los pueblos indígenas que guardan un sincretismo incluso religioso para ello. Hemos visto la necesidad de apoyar e impulsar esas ceremonias porque ahí se destila bastante la identidad de los pueblos. Cuando uno conoce a otra nación, hay que conocer su religiosidad, seguramente, su templo, me decía mi madre, así cuando vos vas a otra ciudad, a otro pueblo, tenés que ver cómo es su cementerio para conocer cómo es su idiosincrasia, ¿no? Entonces, o cuando vas a una casa, vas a saber cómo es al saber cómo es su baño, te vas a dar cuenta cómo vive esa familia ahí. Entonces, en este caso, para nosotros, entender y respetar la cosmovisión, la ritualidad de nuestros pueblos indígenas en el oriente boliviano nos va a permitir también respetar lo que ellos creen y cómo lo creen, ¿no? Sí, completamente relacionado con la identidad, con las creencias y los valores. El tema de la cultura, por estar tan adscrito a lo inmanente, a lo inmaterial, cruza varias problemáticas, ¿no? Desde el origen de la antropología, en clave muy occidental, ¿no? Se discute qué es la cultura, si es como un estatus único al que hay que llegar y hay algo como una cultura, que era como más la visión francesa, ¿no? Y por otro lado, la otra mirada más alemana, que era lo folclórico, ¿no? La cultura como lo folclórico, el reconocimiento de que hay cultura en cada lugar. Y eso estuvo acompañado fue acompañando el camino de la antropología cuando vamos a estudiar a otros seres humanos. Y en el caso específico de la cultura, además, las bases de las políticas culturales son dialécticas, porque la cultura, por un lado, es aquello en lo que se afirma una identidad y que por lo tanto implica repetir patrones, pero por otro lado también la cultura es la apertura a las transformaciones. Entonces, ¿qué administro cuando administro cultura? ¿Cómo me enfrento al patrimonio? Me enfrento al patrimonio para seguir amarrando una identidad
por medio de dispositivos tecnológicos, ¿no? Como lo diría Foucault, ¿no? Y por aquí manipulamos y generamos un sujeto civilizado, culturizado, ¿no? O en realidad, por el otro lado, está como la discusión desde Gramsci, ¿no? Que para poder desarrollar una transformación cultural hay que generar una nueva hegemonía, hay que cambiar esta realidad si queremos un mundo mejor, digamos. Y eso también tiene que ver con la cultura. Entonces, desde ahí se complejiza todo, ¿no? Por otro lado, además, esta como idea de los mecenas históricos, que la cultura necesita auspiciadores, pero auspiciadores que sean personas altruistas, que no sea legalizado, o sea, no es algo que es una obligación como el trabajo, ¿no? Como organizar otras cosas. Históricamente la cultura ha sido como aquella que auspicio, ¿no? También mucha construcción cultural está determinada por quien la paga, ¿no? Entonces, en verdad es un problema súper complejo. Hacernos cargo de la cultura hoy, sobre todo en Latinoamérica, donde pasan estos conflictos, donde conviven muchas identidades, además fragmentadas, ¿no? Que además fueron cercenadas en algún tiempo. Tenemos entre medio epistemicidios, imposiciones de sentido, mucha mercantilización. Y hoy día en este escenario es muy urgente trabajar en torno al desarrollo cultural y al acceso a la cultura en todas las condiciones, ¿no? Hoy día tenemos una cultura muy vacía, de acuerdo a lo que se comercializa, ¿no? Hay una globalización, todo se vende, sale un tema pésimo en un lado del mundo y ya todo el mundo lo conoce, no sé, hay una canción de Shakira, por ejemplo, que no hay nadie que no se la sepa. Y estamos transmitiendo, ¿no? Hay una unión entre el mercado, la globalización, la creación de contenidos que también está ahí dentro de un vacío, dentro de ideas que a uno, por lo menos a mí me parece muy sensato cuestionar si nos aportan o no al mundo que yo quiero habitar, ¿no? Entonces por ahí se necesita equipos de trabajo, se necesita voluntad, se necesita también normalizar o legalizar. Hay tratados internacionales que resguardan, como mínimo insalvables, ¿no? Ciertos comportamientos humanos, pero que aún así no se han ratificado completamente en países latinoamericanos. En Chile, por ejemplo, tenemos un Ministerio de las Culturas y las Artes, se hacen programas de acceso a la cultura, a los jóvenes en vulneración de derechos, pero cuando uno va a ver cómo funcionan, hay hartas decepciones, ¿no? Hay hartos vacíos, hay normativas, hay marcos lógicos, hay tickets que uno llena como ya, sí, por aquí cumplimos con derechos culturales, pero en realidad, ¿cómo eso afecta la vida de las personas? ¿Cómo eso genera identidad? ¿Cómo eso mejora la calidad de vida? Lo que más tenemos es dudas al respecto. Bueno, me permito sumarle a esa percepción de Ana María. Yo creo que es necesario poder visualizar la cultura como un macro de muchas cosas. No solamente hablamos de lo artístico, hablamos de la historia, hablamos de la identidad, hablamos de pueblos indígenas, hablamos hasta de salud y deporte, ¿no? La cultura de la salud, la cultura del deporte, que guardan también muchos elementos culturales ahí. Y eso me parece, Claudia, Ana, que genera una gran diversidad que nos cuesta poder entender a cada segmento lo que tiene que ser por especialidad de tratamiento. Porque de pronto un gestor cultural que se aboca únicamente a lo artístico, cuesta que entienda lo que piensa un pueblo indígena que emana identidad cultural. A veces tengo esa percepción. Por otro lado, lo mismo con los historiadores, de repente tienen una forma de ver la gestión cultural muy diferente a la del artista, ¿no? Entonces, esto es una situación que me parece que es importante poder modular, tener un punto de encuentro que nos permita, por lo menos en Bolivia, tener un lenguaje sobre ello. A eso sumémosle otro problema más. ¿Quién administra la gestión cultural? ¿No? ¿Quién lo hace?
¿Será que tiene que ser una persona que tenga cintura para todos esos conocimientos, la idónea para poder llevar adelante la administración de un cargo público que de pronto, ¿por qué hablo desde lo público? Porque es el que tiene más instrumentos de poder incidir, ¿no es cierto?, en diferentes espacios culturales. Tiene la licencia un poco para eso, a diferencia de un particular. Entonces, viene un poquito por ahí esta situación porque de pronto en Bolivia, y no sé si eso pasa también en muchos otros países, creo, que la administración cultural muchas veces está dejada a una persona que está colocada de manera política, ¿no? Y que tiene que cumplir funciones. Entonces, yo créame que a pesar de que no converso mucho con el sistema de gobierno que actualmente tengo en mi país, con un partido político que prácticamente nace en los principios de la década de los 90 y que en estos últimos 16, 17 años prácticamente ha estado gobernando este país, llegó un momento en que paré las orejas y pensé de verdad que podíamos tener buenos resultados cuando hablaron de la revolución cultural. Yo como artista, sentí una gran celebración, dije yo, que un nuevo gobierno venga con nuevos cambios en materia cultural cuando recién sube este sistema de gobierno. Entonces, a mí me preocupó de sobremanera cuando ya esto, al ver de que estos resultados no se estaban viendo y que de pronto era simplemente un discurso. Lo pude notar cuando ya yo trabajando en la gobernación de Santa Cruz en aquellos años, me instruyen a que pueda acompañar la creación de un consejo departamental de cultura. Hoy, un gran instrumento de trabajo, porque de pronto íbamos a tener un grupo académico de trabajo que piense por la cultura, pero sin embargo, cuando voy y participo de la primera reunión, me encuentro con que el 80% de los integrantes, que eran casi 20, los que tenían que formar parte, eran personas ajenas al tema cultural. Te hablo de mineros, representantes de la corporación, de la COP, ¿no? Te hablo de organizaciones como las Bartolinas Sisa, que de pronto no tenían algo que ver con el tema artístico, cultural, identitario, eran llamados de otra forma. Entonces, ahí me fui dando cuenta de que las situaciones no eran las que yo pensaba cuando se hablaba de una revolución cultural. Y es que no me quise quedar tan chico también con el término, ¿no? Por ahí me podían decir, lo estás haciendo muy pequeño el término de la revolución cultural. Bueno, pues entonces, hasta ahora les puedo dar fe de que no tenemos ni siquiera una ley de cultura en la famosa revolución de cultural. Entonces, Claro. ¿para qué vamos? No, sin Pero, duda, lo último que has mencionado, Mauricio, es una evidencia más de las tantas que ya van saliendo en la comunidad internacional, ¿no? Es una evidencia más de la instrumentalización que hizo el movimiento al socialismo de conceptos como cultura, democracia, libertad, interculturalidad, diversidad, derechos para las poblaciones de toda índole, neurodivergencia, diversidad sexual, etc. Todos esos elementos yo creo que ya de a poco se van desenmascarando a través de diferentes estudios e investigaciones y no hay mal que dure 100 años, ¿no? Ni cuerpo que ni Estado que lo resista, ni pueblo que lo resista. Entonces yo creo que con el trabajo que estás haciendo vos, el pensamiento crítico que te caracteriza y que caracteriza a tu equipo, por ejemplo, el trabajo de Nino Gandarilla y tantas personas que has nombrado, con las que has hecho gestión, son montones y yo creo que esa calidad de ciudadanos son mayoría. Yo me atrevo a decir que son mayoría. El hecho de que no tengan palestra y micrófono de manera constante, esa es otra historia. Pero yo creo que la densidad, y no solo lo creo, sino que ya en los últimos estudios que se hicieron en la revista Iconos de indexación Scopus, de la Flaxo Ecuador, salió un estudio a nivel Latinoamérica sobre la densidad demográfica de los distintos habitantes de América Latina y se destaca
por ejemplo, el caso de la capacidad de análisis crítico, reflexivo, y la capacidad de interpelación al status quo de parte del pueblo boliviano, de parte del pueblo chileno, las situaciones de crisis, de conflictos que existen hoy por hoy, son resultado de una ciudadanía que interpela. Y para interpelar hay que tener argumentos. Entonces, las cosas están bien. Pareciera que la crisis, el conflicto nos asusta, pero viéndolo más allá y con perspectiva histórica y sociológica, las cosas están bien porque la gente no está dormida en sus laureles ante los autoritarismos variopintos que tenemos regados por América Latina. Después de esta tormenta, cosas interesantes van a venir. El trabajo es largo, a nivel de procesos políticos, económicos y sociales, el trabajo es largo. Puede tomar 10 años, 20 años, un siglo, pero la población no está adormecida. Entonces, ¿y por qué? Porque hay cultura. Porque hay cultura, porque personas como la que estoy compartiendo en la pantalla, que ya nos dejaron en esta tierra su cuerpo, pero quedó su legado, personas como Yolanda Cabrera, investigadora de la etnomusicología, el folclore oriental. Ella fue una de las impulsoras del Museo Etnofolclórico, que ahora está en el Centro Cultural de la Villa y que antes estaba en el Parque El Arenal, me acuerdo. Yo estaba en la escuela cuando iba a ese centro en el Parque El Arenal con mi profesora, y la etnomusicóloga Yolanda Cabrera dejó un legado, y ese legado ahora vos lo recibís. Y lo ha recibido mi generación y así. Entonces, yo creo que de alguna manera estos elementos que han ido saliendo en la conversa y en las reflexiones y análisis que hace Ana María como filósofa, estos elementos que tienen que ver con la antropología cultural, y ahí les había compartido antes algo de Bartra. Roger Bartra es un antropólogo, él habla de la antropología del cerebro y hace énfasis en... Él desarrolla y describe un poco cómo los distintos modos de vivir, los distintos etos de los pueblos del mundo y las distintas identidades de una colectividad se van reconfigurando de tiempo en tiempo. Volviendo un poco al hilo de lo que planteaba Ana María, esta reconfiguración de lo que uno es como sociedad, es decir, esta patrimonialización cultural no es un monolito estático. Paula Peña, historiadora boliviana, lo viene diciendo desde siempre. La identidad es algo que está en permanente construcción. Ella habla de la identidad del cruceño, pero refiriéndose a este marco más amplio, global, y así es. Entonces, la ventaja del patrimonio cultural inmaterial, yo diría, y de que lo hayan puesto así en 2003 en los de la UNESCO, este patrimonio inmaterial tiene la ventaja de que posibilita que estas identidades, los rituales, las danzas, las particularidades, las variantes sociolingüísticas, las variantes del carnaval de Chile, del carnaval de Bolivia, del carnaval, y dentro de Bolivia, del carnaval de cada una de sus culturas, de sus etnias, etc. El patrimonio cultural inmaterial posibilita que esta singularidad identitaria, singularidad cultural, no desaparezca ante lo plural, porque hay una tensión conceptual aquí que después va a impactar lo jurídico, lo político, y dónde ponemos la plata para que se promueva esto o aquello. O sea, el concepto, el cómo uno nombra algo, después con esa palabrita vamos a nombrar ABC, y si está mal nombrado, mal descrito el concepto, va a haber problemas de intereses, o vamos a cometer errores de invisibilización como los que se vienen cometiendo constantemente. Entonces yo creo que estamos ante un panorama, con el tema del patrimonio cultural inmaterial, un panorama de bastante apertura. Es un hasayé, yo diría, el PCI es un hasayé que nos favorece en el sentido de que comprendemos todo, que las identidades están en permanente construcción y reconfiguración.
la música, el folclore musical que se hacía antes en San José de Chiquito, en Santa Cruz de la Sierra, en Santiago de Chile, en Concepción de Chile, aquí en Salamanca, España. Eso va a ir transformándose. Y el hecho de que personas como vos, Mauricio, estén pensando, pero además de pensar la cultura, haciéndola desde una actitud reflexiva y un sentido, digamos, situado de la historia, porque, a ver, además de hacer la gestión y la pega y que a veces no llega el sueldo porque hay vulneraciones a los derechos laborales, dado que no existimos como categoría de trabajador cultural ante la ley del trabajo, entonces esa inexistencia genera un vacío jurídico que va a dar lugar a, claro, no, si estos no existen, ¿quiénes son los trabajadores? No, no existen, por lo tanto no tienen derechos. Entonces, hasta que no existamos como figura jurídica en el sistema laboral de Bolivia y de varios países del mundo, estamos tirados a nuestra suerte a nivel de que se van a seguir vulnerando derechos humanos básicos. Con los profesores pasa lo mismo. Profesores artesanos, profesores de música. Entonces, ahí yo diría el resarcimiento histórico de daños que se tendría que hacer en algún momento de la historia, es largo el camino. Es largo el camino, se están reuniendo las evidencias desde la Universidad de Salamanca con el equipo del Departamento de Documentación, la misma Universidad Católica de Concepción, la Universidad de Temuco, la Universidad del Maule, la misma universidad, el Museo de Historia específicamente de Santa Cruz de la Sierra, vienen reuniendo las evidencias para que en algún momento se pueda dar un giro, digamos, cuántico, ¿no? Porque es harto trabajo el que se ha vulnerado e invisibilizado a lo largo de la historia de América Latina, no solo de Bolivia, ¿no, compa? Entonces, claro, hay un montón que seguir tejiendo aquí con distintos hilos. A mí me parece súper, no sé, notable que en estos programas siempre llegamos con los invitados que sea que tengamos, que además siempre están metidos en temas actuales, ¿no? Llegamos a la necesidad de tener que instalarnos, que tener que digamos, a evidenciar que es necesario poner otros temas de conversación, que nos tenemos que hacer cargo de realidades, como tanta falta que hace en varios lugares de Latinoamérica el posicionar identitariamente normas o valores de resguardo a lo cultural. Y es complejo porque la cultura además siempre tiende a identificarse con, ya, ¿qué es cultura? Hay una canción, una obra de teatro, una pintura. Pero no, como decían ustedes, cultura es, Mauricio decía, como tiene el baño una familia. Cultura es salud, cultura es cómo me alimento, cultura es lo que creo, mis valores. Y respecto a eso, las relaciones intergeneracionales tienen mucho que influenciar ahí, ¿no? Las distintas relaciones generacionales han ido desde hace varios siglos, o sea, Claudia decía, no hay mal que dure 100 años, pero bueno, yo estoy en Chile, aquí tenemos un pueblo que ha resistido varios siglos tratando de defender su cultura, ¿no? Y tenemos evidencia, en verdad, Claudia, yo no quiero ser pesimista, pero hay males que han durado más de 100 años en nuestra humanidad. Entonces, y tienen que ver con relaciones intergeneracionales, con posiciones de poder, que hoy día, a propósito de, bueno, yo estaba leyendo mucho el tema de juventud y relaciones intergeneracionales, a propósito de varias literaturas especializadas, se plantea que los jóvenes hoy día, a diferencia del resto, tienen la convicción de que no hay ningún metarrelato del cual sea posible excluir a otro, ¿no? Todas las generaciones anteriores defendían un metarrelato, hasta, no sé, yo creo que los que tenemos más de 40, en los 80 nosotros hablábamos de un futuro, hay desde Asimov hasta, no sé, Terminator, hay historias sobre que el futuro que venía y lo que nos iba a pasar. Hoy día no hay esa sensación de un futuro, por desesperanzador o esperanzador que pueda parecer. Hoy día la sensación es de que si no hacemos algo en el presente no habrá futuro, digamos. Y este presente nos une a todos y nos tiene a todos en la misma condición. Entonces no hay un metarrelato exclusivo de unos y otros. Es tiempo de crear relatos, pero además relatos identitarios locales. Entonces estamos en un entramado, en este cambio de época y época de cambio a la vez, ¿no?
en un entramado en donde por un lado tenemos recetas universales que en todo ámbito ocurren y más en lo cultural, tratados que dan la sensación de que parece que no fuera necesario prosperar en el propio país con temática, con artículos o con leyes, porque ya está protegido, pero ahí está el vacío, pues, ¿no? Porque no lo hago, no lo hago porque hay un tratado internacional, pero cuando lo quiero llevar a la práctica, sobre todo, por ejemplo, en Bolivia, con lo que ustedes me cuentan, es mucho más complejo. Acá en Chile, bueno, teníamos un desarrollo cultural que nos llevó a un socialismo vía democrático el siglo pasado, pero que luego, después de la dictadura, todo eso retrocedió, y en los 90 hubo un discurso muy potente sobre el desarrollo cultural, tu derecho a la cultura, habían unos eslogans, para poder transformar la realidad. Se crea en Chile un Ministerio de las Artes y las Culturas. En la propuesta de la nueva Constitución había un montón de repertorio sobre factores de desarrollo cultural que había que resguardar constitucionalmente, pero en la propuesta de ahora, que van a empezar a escribir expertos en robar, expertos en fraude electoral, expertos en abuso de los derechos humanos, ese tipo de personas vamos a tener redactando nuestra nueva Constitución. Estos expertos ni siquiera van a tomar el tema. O sea, por lo que he leído o escuchado, el tema cultura no tiene cabida. Entonces es un tema importante, complejo, necesario, que afecta a todos los estamentos de la vida, que está directamente relacionado con educación. Por lo menos acá en Chile, por ejemplo, la merma respecto de asignaturas de desarrollo cultural de pensamiento crítico es bien grande. Cada vez menos horas de arte, cada vez menos horas de historia, no sé, hay filosofía hasta en los últimos niveles solamente. Entonces, es importante, es vital, está invisibilizado el tema de la cultura, debemos trabajar por que haya acceso garantizado a los derechos culturales, a la cultura, y debemos también trabajar por delinear aquello que es la cultura, que no es solo lo inmaterial, que no es solo mantener, que también es transformar. Es un tema complejo y de harto trabajo, y que implica también relaciones colaborativas y miradas a otro lado. Esto que quería resaltar, que es que hoy día no está esa sensación de que hay algo de donde haya que excluir, sino más bien hay que construir relatos identitarios también, porque tampoco vamos a poder volver a la pureza de una identidad precolonial, no sé, es imposible, ¿no? Aquí en nuestra región todavía tenemos algunas culturas vivas, como las llamamos, claro que ya con bastante incidencia ya de la globalización, de la modernidad. He tenido la oportunidad de haber viajado a varios rinconcitos de este extenso departamento que tiene 56 municipios, más de 300 comunidades, 15 provincias, y que se divide en sus 7 zonas geográficamente hablando. Cada geografía tiene un cúmulo de pueblos, de comunidades, que creo yo que hasta la misma geografía hace que su identidad cultural entre ellas varíen unas de otras, ¿no? Entonces, viajar y poder pasear por Urubichá, donde a las 5 de la mañana te encontrás a los niños tocando violín para practicar lo que va a ser sus clases a las 7:30 de la mañana en el Instituto de Formación Musical, escuchando notas de Tchaikovsky, de Vivaldi. Realmente es impresionante ver todo todavía así, cuando de pronto te los encontrás y te los pillas en la calle, te saludan en guarayo, ¿no? En su idioma. Así que todavía vamos a San Antonio de Lomerío, ¿no? Y ahí los tenemos a los chiquitanos también, que de pronto tienen que buscar la ayuda de alguien para que hable español, porque de pronto hay algunas abuelitas que no hablan el español y hablan del pésiro chiquitano. Entonces, hay todavía mucha cultura viva, y sí, tiene razón Ana María. Es difícil que encontremos esas culturas, o sea, hacer un ejercicio de preservación de la identidad cultural, porque me acuerdo que la primera vez que fui a San Antonio de Lomerío, que está más o menos a unos 310 kilómetros de aquí de Santa Cruz para allá, zona este de Santa Cruz,
llego y me encuentro prácticamente con un pueblito en el monte, en la selva misma, en el corazón de la Chiquitania, en un camino muy pedregoso para llegar hasta allá. Se tardan aproximadamente casi 4 horas y media, 5 horas para llegar hasta allá. Bueno, en esos tiempos se tardaba bastante. Y llegás y te encontrás con ese pueblito ahí que de repente entre el sereno del amanecer se pierde, ¿no? Entre lo verde también, y te encontrás con la gente ahí que de pronto ya está desde las 6 de la mañana empezando a caminar y trajinar para ir a su chaco. Y encontrás también gente que está tocando sus flautitas, sus tamboritas para hacer sus ensayos musicales, porque son muy, muy artistas, les gusta mucho su música. De pronto te encontrás que la gente no tenía las comodidades en ese tiempo de lo que tenía una ciudad normal. Me encuentro con la situación que me invitan a un almuerzo en una casa ahí y de pronto cuando me invitan la carne, un pedazo de carne frita, ya, porque era lo más rápido que pudieron armar, estaba un poquito yabó la carne, ¿sí? Yabó. ¿Y eso a qué se debió? No tenían freezer, no tenían heladera, porque no había energía eléctrica, ¿no? Entonces, tuve que comerlo, obviamente, a pesar de todo, porque era un regalo de ellos, era pero por suerte no me pasó nada, ¿no? Fue un regalo. Y compartí, bien, me invitaron su chicha, y la chicha casi caliente, porque natural, no tenían freezer, obviamente, reitero. Entonces, 5 años más tarde vuelvo a ir nuevamente a San Antonio de Lomerío y ya tenía buenas calles un poquito ya acondicionadas, ya había postes de energía eléctrica, había energía eléctrica, iluminación y todo. Y ya no tuve la invitación de un plato de comida ni de la chicha ancestral de ellos. Me invitaron un pollo frito porque ya tenían con qué fritarlo y una soda Coca-Cola porque ya tenían su freezer para enfriar. Y muchos niños ya con los teléfonos porque ya tenían internet. Y yo me preguntaba cómo podían hablar estos niños si recién estaban aprendiendo prácticamente a dominarlo el español. En vez de no lo vas a pillar en el teléfono. Entonces, créame que esa situación para mí fue muy traumática. Y ahí fue una de las primeras veces que me preguntaba si el desarrollo tecnológico, el desarrollo de la modernidad, va de la mano con la cultura. Hoy por hoy me encuentro con muchos niños aquí en este centro cultural de la villa que de pronto se corren de su identidad. De pronto, el día de ayer, antes de ayer, me tocó inscribir a un niño y de pronto me dice, pregunto por sus datos, me dice que se llama Ángel. Ángel, ¿tu apellido? Perdón, Ángel, ¿tu apellido? Sí. No podía decir su apellido, su mamí, que era un apellido nativo, porque se corría, se avergonzaba de su apellido. Me he reunido casi con 60 directores de unidades educativas en estos 3 días pasados y le he pedido a esos directores que me ayuden a articular la gestión cultural para llegar a esos niños, para fortalecer su identidad. Esa ha sido la razón por la cual los he traído aquí, no solamente para que vean el espacio. Y hemos comprometido a trabajar en eso. Entonces, esas situaciones me pasan acá muy a menudo y me ha pasado también en las provincias. Y créanme de que es muy doloroso ver cómo el desarrollo tecnológico, el desarrollo que tanto aplaudimos, va pisando muchas veces a los pueblos con su identidad. ¿Podemos decir que es irreversible? Puede ser que sea irreversible, pero ahí es donde tenemos que trabajar para poder hacer que las cosas sean propositivas en vez de que sean algo negativo, ¿no? En el desarrollo cultural.
Es súper importante, sobre todo pensando, porque claro, algo más o menos de lo que yo hablaba antes también, ¿no? Tenemos una globalización, hoy día parece que la estructura más potente de la sociedad o del desarrollo sociocultural es el mercado, ¿no? Y la propaganda, y se han mercantilizado imágenes de ser. El ser adulto joven hoy día, hay una imagen, el ser joven hoy día, el ser madre, el ser padre, el ser niño, hay imágenes mercantilizadas que te dicen que como que en esta etapa etaria o en este nivel de desarrollo de vida tú debieras ser así. Y esta caricatura de un ser humano global genera cierto rechazo con las propias particularidades de una identidad que puede quedar fuera de ese estereotipo que se vende, ¿no? En Chile, por ejemplo, durante los 80 sobre todo, era muy vergonzoso para los mapuches decir que eran mapuches. La gente, los Rapanui, hay historias de Rapanui que se tuvieron que cambiar el apellido para obtener trabajo o por un tema de vergüenza cultural, ¿no? Y hoy día están volviendo a ser como, no hoy día, hace unos años ya se ha hecho un catastro para devolver a su lugar los apellidos originales, porque también tiene que ver con toda una defensa identitaria que el pueblo Rapanui, que en Chile es uno de los que tiene mayor trabajo en eso, tal vez porque además son una isla, tienen la posibilidad de organizarse más, a diferencia del resto del continente, donde hay gente de pueblos originarios esparcida por todos lados. Hay un caso acá en Chile también de los Selknam, que se declararon como cultura muerta, y hoy día hay varios descendientes de Selknam que están diciendo, hey, nosotros estamos aquí, necesitamos este nombre en la Constitución. Por ahí un poco el tema de sentir vergüenza del origen étnico, y por otro lado esta atención que nos dan los medios de comunicación, la industria de la propaganda, de cómo ser a cierta edad o en cierto nivel de desarrollo, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, las mujeres, si uno se pone, yo tengo 44 años, si me pongo a mirar imágenes de mujeres de 44 años, hace 20 años no era el mismo estilo, ¿no? Hoy día vemos mujeres de 60 que andan con zapatillas. Estoy como llevándolo a un tema mucho más trivial, ¿no? Pero lo que quiero rescatar con esto es cómo se nos imponen imágenes de modos de ser, y cuánto trabajo tenemos que hacer nosotros también por, no sé si sea combatir, pero equilibrar o contener toda esta propaganda, todo este estereotipo que se nos mete y limpiar un poco eso para promover el propio desarrollo identitario, ¿no? De jóvenes, de gente que se siente orgullosa de tener el apellido que tiene, porque finalmente, algo que hemos dicho acá también con Claudia, cada uno es único y repetible, ¿no? Entonces, y entender eso en una conciencia históricamente situada, verlo desde ahí, desde un pensamiento crítico, todas esas cosas que hemos tratado de promover desde hace 3 años ya que estamos haciendo este programa con Claudia, son están completamente relacionadas con la cultura. O sea, es cultura, y cultura en su más amplio sentido, no la cultura como la pura obra de arte, y entender el arte también como una creación crítica, como una creación cultural. Entonces, ahí hay que hacer algunos acomodos, pero creo que es urgente también revisar cómo la industria de la propaganda, cómo el mercado propagado en la globalización está incidiendo en ciertos estereotipos, ¿no? Yo antes decía, claro, hay jóvenes que hoy día tienen muy claro que no hay metarrelatos de los cuales excluir, la solidaridad entre los jóvenes, adolescentes, la libertad de expresión de género que tienen, el respeto por las propias opiniones, es algo que muchos de los mayores tenemos que entender también o imitar, porque también sigue por otro lado la exclusión, la discriminación de las generaciones más grandes. Entonces que hay que hacer un trabajo de colaboración intergeneracional también. Claro que sí, ¿no? Categoría. Y además interseccional, ¿no? Volvemos a tocar Claro. el tema de lo interseccional, porque claro, está tu identidad étnico-cultural, está tu identidad de género, está también tus propios intereses y tus propios valores que te ha inculcado la familia. Entonces son varias, digamos, hay que interseccionar, y son varios cortes dentro de la misma construcción identitaria. Y bueno, para ir cerrando este Hasayé, yo quiero destacar esto último que mencionaste vos, Ana María, y que mencionó Mauricio, que tiene que ver con el enorme desafío de generar marcos de reflexión en torno a
cuáles son los relatos que hoy por hoy queremos construir. La poeta Jessica Freudenthal, en su último libro que lanza, tiene un verso que dice: el futuro está aquí, es ahora. Y es así. Es un verso de su última obra poética. Es tal cual lo que vos mencionabas, Ana María. Y en ese futuro, lo que dice Mauricio, tener a un niño que se corre, es decir, que se avergüenza de su identidad, de su apellido, en un país donde llevamos ya más de 15 años promoviendo la identidad étnica pluricultural y donde supuestamente se ha resuelto el blanqueamiento de apellidos del siglo pasado, tenemos una situación precisa, específica, vivida por vos como gestor cultural, que da cuenta, es una evidencia vívida de que tal plurinacionalidad y tal constitución nueva que se promulgó en 2009 es una falacia. No ha habido trabajo en relación a la construcción de una identidad desde el sentirte orgulloso de lo que sos, de dónde venís y cuáles son tus raíces. Y de alguna manera el trabajo que ha hecho el Museo de Historia, la misma Secretaría de Cultura en diferentes gestiones, el trabajo que vos venís haciendo, Mauricio, desde hace muchos años, más de 3 décadas ya, ha permitido que no se desdibujen las identidades todavía, porque hay todavía una identidad local. Cuando uno va a Bolivia o a Perú, o uno se va al sur de Chile, por ejemplo, o al norte de Chile, cuando uno se va a los pueblitos, aquí mismo en España, o tengo unas amistades que están en Canadá haciendo unos estudios, unas traducciones, se van a los pueblitos y ahí están todavía las identidades locales vivas. El desafío es que esta plataforma, esta tecnología todavía no las ha posicionado. Y creo que ahí la ventana de oportunidades nos las da el patrimonio cultural inmaterial como categoría conceptual que está vigente y de moda desde el 2003 y que además se cruza con el tema del desarrollo sostenible y demás. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado, como ya señala Ana María, de no perder la capacidad autorreflexiva en este proceso de visibilizar las identidades locales, porque a veces te come el mundo, a veces estás queriendo colocar tu identidad local en un mundo tan inmenso, donde se mercantiliza la misma identidad incluso, y te podés perder en ese proceso. Entonces, la urgencia de ser constantes en estas autorreflexiones identitarias, hacerlas sistemáticas desde un centro cultural de barrio, desde un espacio como este, desde la casa, desde el vecindario, etc. Yo quisiera cerrar con ese punto, este hasayé hermoso que hemos tenido con Mauricio Vanegas, desde Bolivia nos acompaña, y con vos, compa, desde Chile, como siempre, firme. Pasó una hora como volando, ¿no? Nos sí, quedan muchas preguntas. Uno puede seguir, ¿no? Horas y horas, porque bueno, esa es la idea del hasayé. Este hasayé lo miran los que realmente quieren reflexionar y charlar y conversar a profundidad. No es una capsulita de 30 segundos, no. Para eso están otros programas. No estamos hechos para la propaganda. Sí, no estamos hechos para la... Sí, un amigo nos dijo, ¿no? Eso, nuestra identidad es profundizar, ir al fondo de los asuntos y desenmarañar pues todo lo que se pueda, ¿no? Así que gracias, Mauricio, por Muchas tu gracias. tiempo, por todo el trabajo que estás haciendo para resguardar, preservar ese patrimonio hermoso que tenemos en Bolivia, y que todo lo que está en un lugarcito de este planeta es para toda la humanidad, independientemente de si es Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, es para la humanidad. Así que yo agradezco mucho tu trabajo, Mauricio, y igual a vos, compa, como siempre ahí, tejiendo fino. Abrazos. Un abrazo. Chao, chao. Gracias. Cuídense, gracias por esto.